denuncia ella le formuló al doctor Ercolini, habló de violencia física, habló de violencia verbal y habló de un término literalmente como terrorismo psicológico. ¿Esa figura existe? No, la figura de terrorismo psicológico legalmente no existe, claramente. Es una forma de denominar puede ser un hostigamiento, puede ser un acoso, hay un devenir de un proceso. Tengo entendido que el doctor Julián Ercolini dispuso una medida de prohibición de acercamiento hacia la señora Yáñez, lo que ustedes conocen como es una medida cautelar, una prohibición de contacto. Ese contacto implica la prohibición de no acercarse a menos de un área de 500 metros. También dispuso algo no menor, que es la prohibición preventivamente de que el señor Alberto Fernández pueda abandonar el país. Momento de asumir, yo recuerdo muy bien, dijo: a nosotros nos tienen que medir por la cantidad de pobres que tenemos al asumir versus la cantidad de pobres que tenemos cuando salgamos del gobierno, y lo cierto es que ese índice les dio mal. Así que está bien que hagan hincapié en el índice de pobreza que cualquier persona con sentido común entiende que es responsabilidad no de este gobierno, sino de lo que se viene haciendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. El informe no lo leímos, la verdad es que estamos sumamente ocupados efectivamente en la gestión como para leer ese tipo de informes. Será la opinión de ellos, hayan puesto lo que hayan puesto y en tal caso, bueno, tal vez haya una falta de costumbre en ver un gobierno que avanza tan rápido con determinados cambios, ¿no? No sé, sin ir más lejos, subestima el superávit fiscal, pero básicamente es lo que nos ha llevado a las recurrentes crisis financieras. Y a partir del mes de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado Nacional no va a poner un peso a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una deuda pendiente que venía manteniendo el Estado Nacional de los distintos signos políticos que han ocupado el gobierno y que hoy nosotros en esta gestión estamos llevando a cabo por indicación y con el apoyo total, lógicamente, de nuestro ministro Luis Caputo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar del tema del boleto colectivo, porque efectivamente el secretario de Transporte no solamente confirmó el aumento de 37% del colectivo en el AMBA a partir del lunes, sino que anunció que se quitaban todos los subsidios a las 31 líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a hablar un ratito de qué está pasando, a cuánto podría irse el boleto de colectivo, que claramente no son los 370 pesos que va a ser el aumento del lunes. Algunos hablan de que podría irse a 1.000 pesos o más, que es lo que cuesta el boleto colectivo en grandes ciudades del resto del país. Vamos a estar hablando en instantes con Martín Ocampo, que es vicepresidente de la Unión Cívica Radical y procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, que está reclamando además otra cuestión, que es el tema de los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires y que supuestamente empezaban a regularizarse a principios de este mes y no está ocurriendo. También vamos a hablar de San Cayetano. Mañana está la peregrinación a San Cayetano en busca de trabajo, al santo del trabajo. ¿Y qué está pasando con los indicadores sociales? Digamos, que justamente hoy, más que en otro momento, hay un tema de empleo. Empieza a jugar la pérdida de puestos de trabajo, no solamente la pérdida de poder adquisitivo por la aceleración de la inflación. Pero obviamente no podemos soslayar para arrancar el programa lo que ha sucedido en la tarde de hoy, porque tiene repercusión mundial. Realmente ahí salió alguien a decir, bueno, pero porque es un expresidente peronista. Acá, más allá de cualquier signo político, es muy impactante. Creo que no hay historial de que esto haya sucedido desde el regreso de la democracia, que a poco de dejar el poder
una ex primera dama denuncia en la justicia una causa penal por violencia de género al expresidente Alberto Fernández. Y esto tengo entendido que ha sido ratificado en el día de hoy por Fabiola Yáñez en contra de Alberto Fernández ante el propio juez de la causa, Martín Angulo. Hoy al mediodía Fabiola Yáñez se comunica con el juez federal Julián Ercolini, que es el juez que tiene la causa por los seguros, y le dice al juez que va a querer instar la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género. Hace un mes, el propio juez se había comunicado con Fabiola Yáñez para tener una audiencia, para informarle que en la causa de los seguros había encontrado unos chats que daban cuenta de que ella había sufrido violencia de género. Y en ese momento Fabiola Yáñez dijo que no iba a denunciar a Alberto Fernández. ¿Por qué habían aparecido? En el celular de María Cantero, secretaria privada de Alberto Fernández, comunicaciones con Fabiola Yáñez que daban cuenta de una posible violencia de género de Alberto Fernández contra ella. Con imágenes incluidas. Mensajes e imágenes. Pero Fabiola Yáñez dijo, no lo voy a denunciar. Hoy cambió su postura. Se comunica con el juez, hacen una audiencia por Zoom. Fabiola Yáñez está en Madrid y ahí ella dice, quiero instar la causa judicial y denuncia la violencia de género de Alberto Fernández. Ella denuncia... Pero perdón, no denuncia algo del pasado, sino que son hechos denuncia algo que ocurrió en el pasado y continúa en el presente. Porque ella lo que hoy dice es que sufre hostigamiento a través de mensajes y llamadas de Alberto Fernández. Con eso el juez inicia una causa judicial. De hecho, en su momento, cuando Fabiola Yáñez no quiso hacer la denuncia, el juez archiva la causa. Hoy la desarchiva y comienza formalmente una investigación que delega en el fiscal federal Carlos Rívolo. Hay que ver si esto sigue en Comodoro Pi, porque muy probablemente pase a otro juzgado. Pero con la denuncia de Fabiola Yáñez, hoy el juez toma algunas medidas importantes. Primero, le prohíbe a Alberto Fernández la salida del país. Le prohíbe a Alberto Fernández todo tipo de contacto con Fabiola Yáñez. Personal, telefónico, por mensaje de texto, por cualquier red social, por mail. Alberto Fernández tiene prohibida la comunicación con Fabiola Yáñez y comienza ahora formalmente una investigación por lesiones, en principio lesiones leves, en contexto de violencia de género y por hostigamiento. Perdóname, contra ahí Alberto tenés Fernández. la denuncia. ¿Hay algunos términos que se pueden rescatar para ver de qué se trata la palabra de la víctima? Sí, textualmente Fabiola Yáñez habló hoy de terrorismo psicológico. Y el juez lo pone en su resolución esto que estamos viendo. El juez Ercolini dice que Fabiola Yáñez manifestó estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, es decir, Alberto Fernández, así como acoso telefónico de manera diaria, dado que el presunto agresor se contacta mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente. Y esto dice el juez que, a partir de lo que dice Fabiola Yáñez, que ocurre en los últimos días. ¿Y qué fue lo que pasó en los últimos días? Sobre todo desde el fin de semana, periodísticamente se conoció estos mensajes que Fabiola Yáñez intercambió con María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, en la causa de los seguros. Esto eventualmente pudo ser este acoso diario de Alberto Fernández lo que le haya hecho cambiar a Fabiola Yáñez de opinión de ahora sí hacer la denuncia penal. Perdón, ¿está en el expediente por qué prohíbe la salida del país? Como medida restrictiva y precautoria. Bueno, esto es muy fuerte. Para protegerla. Esto es muy fuerte. Es decir, el juez le prohíbe salir a Alberto Fernández del país porque Fabiola Yáñez está en España y bueno, teme por la víctima. No solo eso. Algo de las últimas horas es que el juez le mandó un oficio al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para pedirle que de manera urgente... Le cambie la custodia. Le cambie o refuerce la custodia. ¿Por qué? Porque Fabiola Yáñez en la audiencia de hoy le dijo al juez que la custodia que tiene ella hoy es custodia de confianza de la de Alberto Fernández y que eso le da algún temor. Le da temor la custodia que tiene en este momento como ex primera dama. Porque es una custodia cercana a la custodia de Alberto Fernández. Por eso el juez
le pide al Ministerio de Seguridad que revise de manera urgente esa situación, o cambiando la custodia, o reforzándola, pero de alguna manera que tome alguna medida respecto de este punto. Algo detonó ahí, Maxi, porque ayer, incluso en A24, acá, y en otros canales, el abogado de Fabiola Yáñez había dicho que ella le seguía insistiendo con que no había habido violencia física. Algo cambió en pocas horas, porque ahora Fabiola Yáñez dice que sí hay violencia física. Perdón, el abogado es también el abogado de Alberto Fernández. Sí, pero en este caso, ahora, ya habiendo causa judicial, se constituye como abogado de la ex primera dama. Y dice que hay violencia física. Y ahora dice que Fabiola le dijo que hay violencia física, por eso presentan la denuncia. Pero de alguna manera lo que cambia desde que el diario Clarín el domingo publica esta investigación es que Alberto Fernández no paró de llamarla, dice el abogado. Esto del y no terrorismo paró. psicológico. Exactamente. Y lo dice ella hoy en la audiencia. Exactamente. Por eso la decisión, y según el abogado, insisto, que plantea que ella hizo esto porque no daba más, no aguantaba Perdón, más. hay imágenes. Sí, lo dice... Hay 4 fotos y un video. Un video desde celular de situaciones de violencia física, supuestamente, de Alberto Fernández, y acá planteo el supuesto, contra Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial de Olivos. Inclusive, claramente con esta denuncia, mucha gente empieza a hablar. Gente que en ese momento estaba cerca de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez cuenta que el círculo más íntimo de los dos conocía de esto. Que esto puede ser una novedad para la ciudadanía, que puede ser una novedad para mucha gente de la política, pero para quienes estaban cerca de los dos, esto no es una noticia. Inclusive hay gente que cuenta que en algunas oportunidades que vieron con moretones a Fabiola Yáñez, ella explicaba que se había caído o que tenía algún problema de salud que le generaba esos hematomas. Eso es importante, ¿sabes por qué, Maxi? Porque esa gente puede ser testigo en la causa judicial. Fabiola Yáñez puede aportar... la custodia de Olivos, digamos, más policía que en la Quinta de Olivos no debe haber. No. Digamos, Bueno, tienen que declarar todos los policías de la custodia presidencial, de los que eran custodia del presidente Alberto Fernández y de la unidad médica presidencial, obviamente, Maxi. porque la verdad que es un hecho o de los gravísimo. Yo creo que tiene repercusión mundial. Sí, no hay porque antecedentes. no hay antecedentes. No hay de antecedentes. que esto se produjo en ejercicio de la presidencia, la primera dama denuncia a los 8 meses. Y además de un presidente que ha hecho una bandera del feminismo. Totalmente. Y que tenía el Ministerio de la Mujer y de Género. Entonces, es un tema muy, pero muy delicado. Todos los expresidentes argentinos, las causas que tuvieron en tribunales fueron por hecho de su gestión. Corrupción y distintos delitos. Es que Alberto Fernández también tiene la causa de los seguros. De los seguros. Que supuestamente es la causa principal. Pero bueno, esto estalla como un hecho muy, muy grave. Esta es una causa penal. Esta es una causa penal. Sí, exactamente. En concreto, el delito es, en principio, de lesiones leves. Después hay que ver la investigación en qué deriva. O violencia de género directamente. Es lesiones leves en contexto de violencia de género. Eso es lo que en principio pone el juez. Después hay que ver la investigación en qué otro... Ha habido repercusiones, obviamente, políticas en todo el arco, pero también dentro del kirchnerismo. Sí, hay que decir antes que Alberto Fernández hace unos minutos dio a conocer un comunicado público desmintiendo todo y diciendo que no va a atender a los periodistas ni va a hacer declaraciones mediáticas en nombre de cuidar la integridad de Fabiola Yáñez, de su hijo, de él mismo, y negando todo. Y que en su momento, cuando corresponda, cuando la justicia lo habilite, va a dar las explicaciones para dejar en evidencia lo que realmente ocurrió, dice el expresidente. Hay que ver qué dice el expresidente respecto a lo que realmente ocurrió. Pero empieza a haber repercusiones políticas, obviamente, en el arco opositor al kirchnerismo, mejor dicho, al peronismo. Pero fíjate en el arco del peronismo. Del mismo peronismo, por eso es obvio. Sí.
pero en el propio peronismo ya empieza a haber repercusiones. Una, la de Elizabeth Gómez Alcorta, la primera ministra de la mujer de Alberto Fernández. Que dijo, le creo a la víctima. Que le creo a la víctima y se solidariza con la víctima y aclara que ella no estaba de ninguna manera al tanto de Porque había esto. versiones de que Fabiola Yáñez la había ido a ver. Exacto. Ella Dice que nunca pasó eso. Dice que le cree a la víctima. Exactamente. Y toma Y conocimiento. que si la hubiera ido a ver, hubiera denunciado y hubiera activado todo el protocolo de violencia de género, contra la violencia de género. Recordemos que hay un caso terrible dentro de las filas del peronismo, que es el de Alperovich, de una causa de violación, ¿no? Sí, con un condena, hombre ¿no? de muchísimo... Con condena. Con condena, sí. También salió hace unos minutos Juliana Di Tulio. ¿Quién es Juliana Di Tulio? Una senadora por la provincia de Buenos Aires, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, a salir también a bancar... A decir, le creo a la víctima. A creerle a la víctima, a creerle a Fabiola Yáñez, obviamente planteando que no estaba al tanto y se esperan más repercusiones, porque obviamente, ¿quién va a salir a bancar en el peronismo hoy? A Alberto Fernández. Cambio de tema. El secretario de Transporte, que estuvo en la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados, anunció ahí, de hecho salió la resolución en el boletín oficial, de que el lunes próximo, 12 de agosto, aumenta el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires del mínimo de 270 a 370 pesos, el tramo más corto. Pero además, algo que tiene mucho más impacto, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, que se van a quitar todos los subsidios a las líneas de colectivo que circulan en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Nación. Fíjense, a ver si podemos rápidamente, vean la tabla de boleto de colectivo en AMBA y en el resto del país. Obviamente, hoy es 270 el mínimo, 370 a partir del lunes, pero en la mayor parte del país hay tarifas de colectivo mucho más elevadas. ¿Por qué? Porque el gobierno cortó en todo el país, a todas las provincias y municipios, los subsidios. Los llevó prácticamente a cero. Por eso, como ven ahí en la tabla, Mar del Plata tiene 950 de boleto de colectivo, Rosario tiene otro tanto, la ciudad de Santa Fe, bueno, están todos entre 950 a 1.000 pesos. Hay algunas ciudades donde incluso está más caro el boleto de colectivo. En ese contexto, obviamente, el gobierno seguía poniendo subsidios al transporte, fundamentalmente en el AMBA. De hecho, ha pagado, se ve en el otro gráfico, casi 900.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, de subsidios localizados fundamentalmente en el AMBA. Pero bueno, la noticia de que se quita directamente en Ciudad de Buenos Aires a partir de septiembre lleva, bueno, a un interrogante a cuánto puede irse el boleto colectivo en la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas dicen arriba de 1.200, 1.300 pesos. De mínimo, obviamente, a 950, a 1.000 pesos, como hay en ciudades donde se ha retirado todo el subsidio y sigue poniendo en parte el municipio. Por ejemplo, en Rosario, en Córdoba, en la ciudad de Santa Fe. Está Martín Ocampo, que es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires y además presidente de la Unión Cívica Radical. Gracias por venir, Ocampo. Gracias a vos por la invitación, Maxi. Bueno, dos temas íbamos a hablar. Estamos en la discusión de los fondos de Nación a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, una vieja disputa judicial. Y ahora surge esto, que Nación anuncia que quita los subsidios a partir de ahora, del mes que viene, en la Ciudad de Buenos Aires para el colectivo. ¿Eso qué significa? A ver, si eso fuera el anuncio, sí, estaría dentro del marco de las competencias que tiene la Nación. La Nación regula el transporte dentro del ámbito del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del transporte público de colectivos, fija las tarifas, las condiciones de prestación. Si ellos deciden no subsidiar el transporte, es una decisión del Gobierno Nacional, a mi juicio equivocada, pero porque va contra el bolsillo de la gente, pero y a juicio del partido también equivocada, pero es una decisión propia que puede tomar el Gobierno Nacional. Acá el tema es que el secretario de Transporte, no sé vaya con qué capacidad normativa, decide que anuncia que la Ciudad de Buenos Aires va a pagar el subsidio ese. Es decir, no dice no va a haber subsidio, la ciudad va a pagar.
Y yo te lo digo como presidente de la Unión Cívica Radical, nuestro bloque, que tiene que votar en la legislatura cualquier modificación presupuestaria, y esto tiene un impacto presupuestario importante para los fondos de la ciudad, tenía que estar tomado conocimiento antes. No es que él decida en septiembre que la ciudad ¿No va a había pagar. hablado con la Ciudad de Buenos Aires? Claro, yo no sé si lo habló o no lo habló. Yo lo que te digo es que en este contexto, sin aprobación legislativa, sin modificación del presupuesto, sin lo que corresponde dentro del sistema institucional, no es que se levanta un funcionario de la noche a la mañana y decide por sí solo no solamente una política pública vinculada a la prestación del servicio de colectivos, sino tomar fondos que son de otra jurisdicción, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Yo en estos puntos creo que el gobierno nacional se comporta exactamente de la misma manera que se comportaba el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Perdón? El gobierno de Néstor Kirchner. Es el kirchnerismo. ¿Que el gobierno de Milei se comporta en este tema igual que el gobierno de Néstor Kirchner? Sí. Yo creo, sinceramente creo que es eso. Es una manera de... Este tema del transporte colectivo, ¿te acordás, Maxi? Comenzó con el transporte, con el traspaso del subte. ¿Te acordás que un día para el otro Cristina decide tirarle por la cabeza a Macri, sí, a Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, el subterráneo de Buenos Aires? Tuvimos 8 días de paro, un conflicto tarifario importante. La ciudad, después de mucho tiempo, se hizo cargo de la prestación del servicio de subterráneo y acordamos un sistema de regulación del transporte. Todo eso se quiso hacer de un día para el otro. De un día para el otro. Vino, dijeron, firmaron un acta, se lo mandamos, mandaron una ley al Congreso de la Nación. Está pasando algo similar con el tema colectivo. Sí, pero si esto lo está sin consulto, esto tendría que estar. Si la ciudad va a financiar y tiene que financiar el 50%, que es lo que está diciendo del subsidio, no es que la ciudad decide que él puede, el secretario de Transporte de la Nación puede decidir sobre los fondos de la ciudad. Los que deciden sobre los fondos de la ciudad son los que los vecinos de la ciudad votaron para que eso, que son los legisladores, que son los que definen el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo, yo como presidente de la Unión Cívica Radical, te digo, el bloque nuestro no está noticiado de esta situación. A ver, esperamos un segundito, a ver si podemos mostrar ahora sí la placa del boleto de colectivo en todo el país, porque la pregunta es a cuánto se puede ir el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires si le quitan directamente el subsidio. Y fíjense, el AMBA sería 370 pesos a partir del lunes. Hoy está en 270 pesos el boleto mínimo. Fíjense arriba, hay muchas ciudades, y sobre todo las más grandes, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba, que están con boleto de colectivo del orden de los 900 pesos, 950 pesos. Algunos dicen, bueno, si se quita a partir del mes que viene el subsidio de colectivo y no pone la Ciudad de Buenos Aires íntegramente todo el subsidio para mantener en 370 pesos, se va a 900.000 pesos el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la contracara de esto es que el gobierno nacional es como esto es populismo con bolsillo ajeno. Es populismo con bolsillo ajeno. Ellos deciden darle una cantidad de subsidio al transporte, lo deciden ellos. Porque, insisto, la regulación del transporte de colectivo la fija la Nación, las tarifas las fija la Nación, las formas de prestación del servicio las fija la Nación. Correr una parada, un recorrido de una línea de colectivo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo fija la Nación. Es decir, tiene todos los resortes para administrar el servicio e incluso fijar la tarifa. Con lo cual, si ellos deciden que la ciudad va a pagar lo que ellos hacen, es populismo con bolsillo ajeno. Es decir, ustedes dicen que los que se tienen que hacer cargo del aumento de la tarifa directamente es el gobierno nacional. El gobierno nacional toma las decisiones en torno a toda esta política. Si porque usted dice el gobierno nacional le quita los subsidios, pero le dice a la ciudad sigan subsidiando, claro, y manteniendo la tarifa en 370 Acá, si lo que quisieras, lo que el gobierno, una política razonable en materia de transporte, debiera haber sido acordar con la Ciudad de Buenos Aires el traspaso de todas las competencias, como se hizo con la policía. ¿No? Pero eso no ocurrió. No ocurrió. Entonces nos sentamos en una mesa, definimos el traspaso. El traspaso, como dice la Constitución Nacional, va con los fondos, porque no se puede hacer traspaso de competencias sin los respectivos fondos, y se acuerda una política, pero no se decide de un día para el otro, y mañana, en agosto, decidir que en septiembre la ciudad... A mí me sorprende. Yo la verdad que no había hablado con Martín Ocampo, que es un hombre importante dentro del esquema de poder de la Ciudad de Buenos Aires. Yo pensé que había algún tipo de diálogo o conversación respecto a esto, porque claro, está la incertidumbre de qué puede pasar ya en septiembre con el boleto de colectivo, si esto no se resuelve. Insisto, va más allá del aumento de casi 40% del lunes que viene, que es poner de 270 a 370 pesos, que la verdad que había quedado muy rezagado el boleto de colectivo en el AMBA respecto al resto del país. Pero ahora estamos hablando si directamente se alinea con el resto del país el mes que viene. Está Gonzalo Sorgo en
¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde? En Puente Buenas Saavedra. noches, Ahí está Maxi, estamos Gonzalo en Saavedra. Sordo. Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Sí, estamos en Puente Saavedra porque tenés los dos sectores, la parte de capital, la parte de provincia. Y yo estaba escuchando lo que estaban hablando ustedes también. Y hay que pensar que mucha gente no solo se toma un colectivo para ir a trabajar. Por lo general tenés que ir y venir, ya tenés dos. Eso por empezar. Pero muchos se toman conexiones, toman 2, 3 colectivos. Y hay que ver cómo afecta eso en el bolsillo también. Hay mucha gente esperando ahora, en este momento. Hola, buenas noches. Estamos en vivo para 24. ¿Cuánto pagas el boleto de colectivo? 400. 400. 74. 400, perfecto. ¿Qué pasa si le hacen una quita del subsidio y el mes que viene, en septiembre, se va aproximadamente a 1.000, 1.200 pesos, por ejemplo? Él no sabría qué decir. No, la verdad que no sé. ¿De qué laburás? ¿Vos sabés? Cocinero. Cocinero. ¿Cuántos colectivos tomas para ir a trabajar? 3. 3. Mira, Maxi, lo que te acabo de decir. 3 colectivos. Por ende, tenés aproximadamente 1.200 para ir a laburar, 1.200 para volver. Para volver. Sí, 2.500 pesos por día. Por día. ¿Te irías solo con 2 colectivos a ese número? No. 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 Directamente no. No. Gracias. A ver, sigo con otro. Vení. Hola. Te veo hace como una hora esperando colectivo que estábamos más temprano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo para Maxi Montenegro, a 24. ¿Qué pasa si el mes que viene le hacen una quita de subsidio al colectivo y se va de 300, 400 el mínimo a 1.000 pesos, ponele? Bueno, básicamente te comento que hace 20 años que yo no recuerdo que un boleto de hoy de colectivo cueste lo mismo que, por ejemplo, un alfajor. Nunca se vio que un tipo que trabaja tenga que hacer tantos malabares para simplemente viajar. Esto para mí, sinceramente, no tiene ningún tipo de sentido. Pero no hablo solamente de aquí, hablo del interior también. Están en una disyuntiva entre viajar y prácticamente comer. Nos fuimos un poquito al diablo, me parece. ¿Cuántos colectivos tomas por día? Yo a veces no viajo todos los días, pero cuando viajo llego a tomar 5, 6. Y tengo la ventaja de la red sube. Claro, pero eso es otro tema también, Maxi, que se está evaluando. Si la red sube, también queda eliminada, además del subsidio. Sí. Con lo cual pasaríamos a gastar, en un día, yo por ejemplo gastaría entre 4 y 5 mil pesos. ¿En un día? Y ¿Cómo no que? quiero preguntarte cuánto ganás, pero pero ¿en porcentaje te a cuánto comento. equivaldría? Y prácticamente te digo, a lo que yo gano hoy, el 35-40% de mi ganancia diaria. Es actualmente. No, en ese momento sería. Perfecto. Así sería. En este caso estábamos hablando de un 20%. Perfecto. Gonzalo. Muchísimas gracias. Se empieza a complicar. Se está complicando horrores. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, es lo que empieza a pasar, Maxi. Está claro, Gonzalo, te agradezco porque estamos ahí con poco tiempo, pero te agradezco, más o menos queda claro. A ver, el boleto de colectivo 270, recordemos, el boleto de colectivo estaba en 60 en diciembre. Se llevó a 270, es decir, hubo un aumento muy importante y por eso los subsidios se mantuvieron o se achicaron incluso. Pero en el resto del país se quitaron directamente. Entonces el aumento en el resto del país fue de 300 pesos, ya salía mucho más caro en el resto del país, se fue a 1.000 pesos el boleto de colectivo. Evidentemente en el AMBA se mantuvo por una cuestión del índice de precio y además por una cuestión política. Acá lo que nos enteramos del secretario de Transporte es que el secretario de Transporte está diciendo el mes que viene se termina. Y en todo caso, si quieren mantener con el boleto a 370 pesos, que es lo que va a valer a partir del lunes, que lo ponga la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, eso es un poco lo que entiendo. Pero la tarifa la fija la Nación. Es decir, o sea, la Nación tiene es un caso totalmente distinto la situación de la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias, porque las provincias definen toda su política de transporte. La del colectivo, toda. Entonces definen todas. Si yo mañana digo en la provincia de Buenos Aires, quiero que las unidades sean 0 kilómetros, obviamente hay que cambiar todo el parque de las unidades, eso va a tener un costo sobre la tarifa, alguien lo tiene que pagar, ¿no? En la ecuación económica financiera de las concesiones que tiene la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, solamente que esas condiciones de prestación las fija la Nación. Las formas en que se presta el servicio, las paradas, los recorridos, todo lo que se tiene que ver con las normativas de higiene, todo eso tiene un costo en la prestación del servicio que lo fija la Nación y determina una tarifa. Y fija esa tarifa. De hecho, la ciudad no fija la tarifa. La ciudad, en todo caso, por un convenio que se celebró hace un tiempo, financia una parte del subsidio del gasoil. Pero es una parte del subsidio y es convenido. Lo que no se puede tampoco, esta metodología de
de un día para el otro anunciar cosas sin hablarlas, sin conversarlas, sin avisarle a las instituciones que corresponden, en este caso, en el caso de la legislatura, porque es la que determina cómo se gastan los fondos de la ciudad. A ver, hay un móvil en San Cayetano, ahí está Roberto Maidana. Roberto. Hola Maxi, ¿cómo te va? Aquí estamos, efectivamente te debe llegar de fondo la música que acompaña. Mira, las que están ahí son los primeros de la fila, que incluso tienen una cubierta porque hoy estuvo el día muy feo, todo el tiempo nublado, con algunas lloviznas. Hace un rato caía una muy tenue llovizna, pero bueno, están esperando una cola que da la vuelta. Nosotros estamos por Cusco, después va por Byron, hay muchas carpas, hay muchos puestos abiertos, por supuesto que también hay muchos negocios de santería sobre todo, que es un día muy particular, el del 7 de agosto, porque justamente es el momento que también aprovechan ellos para tener ventas más fuertes. Ahora, lo que va a pasar acá es que justamente aquí en San Cayetano las puertas están cerradas hasta las 12, o sea, en 3 horas y media hay una misa ahí donde está preparado el atril principal, que se transformará en una suerte de capilla. Y luego, entonces sí, se abre la puerta y comienza el desfile de los peregrinos que vienen básicamente a dos cosas: a agradecer, tener trabajo a aquellos que lo tienen, y que el santo se los dé a aquellos que yo te escuchaba lo que decías al principio. Ahora que una vez más allá del problema de la inflación, el tema del trabajo comienza a ser siempre uno de los elementos principales en los sondeos que se le hace a la gente, al ciudadano de a pie, Maxi. Exactamente, Roberto. De hecho, a ver si podemos mostrar una placa. Hoy se conoció un documento de la Fundación Pensar, que está presidida por Mauricio Macri y por María Eugenia Vidal. Que hace una evaluación, como viene haciendo, de la política económica. Y a ver si podemos poner la placa respecto a la situación del empleo. Es decir, no voy a usar los datos ni los datos del INDEC, ni voy a usar los datos de la Fundación Pensar, supuestamente uno de los aliados del gobierno de Javier Milei. Ese es el documento. A ver si podemos mostrar la primera placa que muestra la situación del empleo. Ese es el salario, ¿no? 52% dice no llega a fin de mes, 30% de los ingresos cayeron, el salario promedio real cayó 16%, el salario mínimo en términos reales cayó 28%, esto es desde el principio de año, la jubilación mínima 21% de caída. La placa siguiente muestra la situación del empleo. Y ahí el dato es, una caída importante del empleo. Que lo miden a través de distintos indicadores, 2,2% de caída del empleo y 330.000 cuentas sueldo. Y no sé si se lee arriba, en 8 meses consecutivos en baja, la mayor caída del empleo estamos hablando desde 2002, excluyendo la caída por la pandemia. La demanda laboral es la más baja desde 2002. En lo que va de la gestión ya se perdieron 138.000 empleos, 112.000 privados y 25.000 públicos. Milei dirá, no, los públicos los eché, no es que se perdieron, los recorté del Estado, pero lo que quiero mostrar, este es el documento de la Fundación Pensar de Mauricio Macri respecto a lo que está pasando con el empleo. Después Javier Calvo va a analizar si hay algún pase de factura de Macri en toda la línea. No seas mal pensado, para Javier Milei. Calvo, una pregunta para Martín Ocampo. Sí, Ocampo, ¿tienen pensado judicializar esta decisión que hoy anunció el secretario de Transporte de la Nación de cortar el subsidio para la ciudad de Buenos Aires, para los colectivos? Yo creo que lo que hay que esperar a ver cómo se ejecuta, cómo se implementa esta situación en todo caso, y a partir de eso seguramente el jefe de gobierno tomará alguna medida vinculada a la defensa de los intereses de la ciudad, pero exactamente dependemos mucho de esto. Hasta ahora es un anuncio, no deja de ser importante, ¿no? Porque es un anuncio en el Congreso de la Nación, pero los actos de la administración siempre se materializan a través de actos administrativos, que son el documento jurídico que después, en todo caso, se puede judicializar o no, pero todavía eso no ha sucedido, parece. Ahora vamos a hablar de qué está pasando con la coparticipación, que es la disputa más grande entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Parecía que se habían puesto de acuerdo Jorge Macri con Javier Milei o con Luis Caputo, pero parece que algo no estaría funcionando. A ver, no se entiende qué está pasando entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la coparticipación? Que era lo que Alberto Fernández justamente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, sorpresivamente, generó
un escándalo político. Después eso se judicializó. La justicia falló a favor, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué estado está esa situación? Bueno, está en estado de incumplimiento el Gobierno Nacional de la sentencia. Digamos, la Corte dio una orden, una sentencia, que dice cuánto tiene que pagar y respetando la misma metodología que tenía el resto de las transferencias por coparticipación, es decir, es lo que llama el goteo, que es todos los días de la recaudación, el Gobierno Nacional tendría que estar pasando a la ciudad el 2,95, que es lo que fijó la Corte en su fallo. ¿Y está pasando? 1,4. Que es el porcentaje que había puesto Alberto Fernández. Sí, claro, es el que estaba antes. Y antes de la transferencia de la policía. ¿Y eso es una diferencia de cuánto por mes? No tengo exactamente porque realmente eso varía un montón y de acuerdo a la recaudación claro. y en contextos inflacionarios también varía un montón. Pero son cifras enormes. Son cifras grandísimas. Para que tengas una idea, el 1,4 era cuando la ciudad no tenía traspasado el servicio de seguridad. La policía. Sí, la policía, que es eso, pero son aproximadamente 20.000 efectivos. Es el costo de la prestación del servicio más los salarios que tienen que ver con 20.000 efectivos. Es un dinero muy importante que está afrontando ¿No hay un acuerdo entre Macri y Milei para que eso se transfiriera a partir del 1 de agosto? Y al principio parecía que había un acuerdo, que había cierta sintonía Estábamos en presencia de un gobierno que parecía ser distinto a lo que era Alberto Fernández y el kirchnerismo. Pero cuando uno va a las conductas, en las conductas ve que son bastante similares. Acá hay una sentencia de la Corte, no hay mucho para discutir. Lo que hay, en todo caso, es si uno quiere empezar a discutir en el marco del federalismo cómo va a ser la coparticipación, se puede discutir. Pero las sentencias judiciales se cumplen, porque así funciona el sistema republicano. No funciona que cada uno cuando la sentencia no nos conviene, no la hacemos cumplir. Vos estás diciendo que tiene estilo de Kirchner, Milei, porque justamente, pero yo al contrario, la gente votó... Para escapar, yo creo que al fracaso de Macri y al fracaso de Alberto Fernández y del kirchnerismo, ¿no? Pero yo te lo digo desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical. Cuando nosotros decimos a ciertas políticas del gobierno nos oponemos exactamente por las mismas razones que nos oponíamos al kirchnerismo. Si Cristina Kirchner atacaba a los medios de comunicación o hacían escraches a periodistas, si este presidente hace hostigamiento a periodistas o manda un séquito de troles a hacer el hostigamiento, es exactamente lo mismo. ¿Por qué no le vamos a criticar a este presidente lo mismo que le criticábamos a Cristina Kirchner? Aparte, la libertad de expresión es una base fundamental para la construcción de la democracia. Pero una cosa es el radicalismo. Vos sos presidente del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero vos sos un hombre del armado de Mauricio Macri. No, yo soy de la Unión Cívica Radical. Obviamente tengo una relación convivimos en Juntos por el Cambio. Mauricio ha sido un gran referente en toda esta idea de construir una sociedad distinta, fuera del populismo. Pero yo soy un militante de la Unión Cívica Radical, soy presidente de la Unión Cívica Radical y siempre abracé esos valores. Por eso digo, es central, por ejemplo, la libertad de expresión no es un dato menor para nosotros. Porque no hay democracia posible sin libertad de expresión. Martín Ocampo, gracias. No, gracias por la invitación. Muy amable. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, titulalo, Javier. Marcha mañana en el centro Plaza de Mayo, eviten el centro de la ciudad por el Día de San Cayetano, CGT, CTA, movimientos sociales. ¿Reaparecen en la calle? Reaparecen en la calle. Veremos el protocolo. Tanda y volvemos. Repercusión internacional del caso Alberto Fernández, la denuncia de Fabiola Yáñez. Sí, porque la denuncia de la expareja del expresidente de la Nación ya está en muchos portales del mundo. Tenemos para verlo que muchos medios de comunicación de distintos países del mundo ya están tomando la noticia. Uno es el diario El País. Expresidente argentino Alberto Fernández fue denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia de género. Y así distintos medios, El Comercio de Perú, El Tiempo de Colombia, ABC Internacional de España, están replicando esta noticia que, como marcábamos al principio, nunca un expresidente fue denunciado por este tipo de delitos. Siempre los presidentes habían tenido causas, inclusive causas que han llegado a juicios orales, que han llegado a condenas, como el expresidente Carlos Menem, ya fallecido, o Cristina Kirchner, a condenas, pero por hechos de corrupción, por hechos vinculados a su gestión de gobierno. Es la primera vez que un expresidente, en este caso Alberto Fernández, tiene una denuncia y una causa que comenzó hoy por violencia de género. Calvo.
Sí, lo anticipábamos antes del corte. Mañana Evita en el centro de la ciudad. Se prepara una marcha multitudinaria convocada por la CGT, por la CTA, por la UTEP y otros movimientos sociales hacia Plaza de Mayo el día de San Cayetano, justamente después de peregrinar a la iglesia ahí en Liniers, pero la marcha es por paz, pan y trabajo y empleo, techo y trabajo. Es la consigna de mañana en la Plaza de Mayo, en horas del mediodía, pasado el mediodía, y veremos cómo se activa en pleno centro de la ciudad nuevamente, ya nos hemos desacostumbrado, el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich alrededor de la Plaza de Mayo con la convocatoria que se espera que sea multitudinaria en el día de mañana. Hoy se dio a conocer el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que hace un relevamiento con 60 consultoras privadas, y lo publica el Banco Central todos los meses, y ahí se ve claramente que las consultoras privadas creen que la inflación de julio va a estar debajo del 4%, se conoce la semana que viene, va a ser 3,9%, y en los próximos meses estaría ahí, ¿no? 3,7, 3,8, bueno, rondando abajo del 4%. Es decir, por ahora no le creen al 1% que prometió para septiembre el ministro Luis Caputo, ¿no? 3,7, por ejemplo, están viendo la inflación. Eso va a depender en gran medida de qué vaya haciendo el gobierno con las tarifas de servicios públicos. Si las va postergando, las va actualizando, y lo mismo con el tema combustibles, ¿no? Pero bueno, el sendero por ahora no marca una inflación de 1%, por lo menos eso es lo que plantean las consultoras privadas. Una última sobre seguridad. Sí, el gobierno de una manera oscilante planteó mejorar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires de objetivos de terrorismo. ¿Por qué? Porque según información de inteligencia que le llegó al gobierno, incluso ayer Donald Trump, anoche, planteó la posibilidad de un ataque iraní sobre Israel, que no se produjo, advirtió sobre objetivos de amistades israelíes en el mundo, y obviamente la Argentina, con el posicionamiento de Javier Milei, planteó de alguna manera la previsión. Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que eso no era tan así, que lo había manifestado anoche en una entrevista televisiva hasta el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero de alguna manera hubo una instrucción del Ministerio de Seguridad para reforzar la seguridad en zonas vinculadas a edificios públicos y a bienes de la comunidad judía en Buenos Aires, teniendo en cuenta además los antecedentes del ataque a la embajada israelí y a la sede de la AMIA en los años 90. Con lo cual habrá que ver hasta qué punto, no hay alerta roja ni nada por el estilo, pero está con luz amarilla el gobierno frente a la posibilidad de algún tipo de intento de ataque en la ciudad de Buenos Aires. Bien, nos estamos retirando, se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.